Encuadre. Una perspectiva joven. Un espacio para encontrar respuestas. Encuadre. Hola, bienvenidos a Encuadre. Bienvenida Yuli. Bienvenido, Leonardo. Bienvenidos todos. Un super tema. Hoy un tema... Que fue muy controversial. Sí, y que es parte de la historia de la iglesia porque marca un antes y un después. Y por lo que a veces nos atacan, aunque fue historia, se aprendió hay que reconocerlo para seguir adelante, no podemos negarlo. Y del cual nacieron grandes santos, o sea, a pesar de que la iglesia pudiera decir que es bueno, no la iglesia, más bien algunas personas dentro de la iglesia pudieran catalogar este episodio como algo negativo, dio a la iglesia grandes santos. Sí, y es que recordemos que siempre de las crisis salen cosas buenas. Entonces Dios siempre de nuestras crisis, de nuestros mismos errores y pecados, Dios hace cosas grandes. Así es. El día de hoy la pregunta es, ¿por qué Lutero se separó de la iglesia? La pregunta del millón, ¿no? Del millón. Porque a veces estamos confundidos. Sí. Y pensamos que la iglesia lo corrió y le damos toda la razón a Lutero. Y bueno, la intención de este episodio es explicar de la manera más objetiva qué sucedió, reconociendo lo que fue bueno en Lutero y lo que no, y lo mismo de parte de la iglesia, claro. Así es. Por ejemplo, yo he escuchado ciertas opiniones en que personas de iglesia, o que están dentro de la iglesia, tachan a Lutero como un hereje, como lo peor de lo peor. Bueno, esas puede ser alguna opinión personal, pero aquí no vamos a decir lo que nosotros pensamos de Lutero, sino vamos a partir desde lo que sucedió en aquel tiempo. Ok, hay que recordar el periodo histórico en que esto sucedió. Es aproximadamente para el siglo XVI, los años 1500. Y para entonces también hay que recordar que se daba, si no me equivoco todavía, esta relación iglesia-estado. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? La principal molestia por parte de Martín Lutero fue que la iglesia vendía las indulgencias. Así es. Estas indulgencias que ahora en nuestro tiempo el Papa Francisco nos ha permitido muchísimo, y lo digo permitido porque las indulgencias no están todo el tiempo. Ya haremos un programa también de indulgencias. No se nos venden, claro, pero sí hay un periodo en que el Papa dice, este año es jubilar, vamos a permitir que la gente gane indulgencias. Bueno, el punto es que la iglesia las estaba vendiendo y esto molestó mucho a Martín Lutero. Claro, entre otras cosas. ¿Y por qué hago la mención Estado-Iglesia? Porque cuando estaba esta relación y este vínculo en el desarrollo de las sociedades, no siempre era la iglesia quien tomaba las decisiones, sino que también se veía involucrado el Estado. Y es algo que no solemos mencionar cuando hablamos de la historia de la iglesia. Así es. Sí hubo un tiempo, bueno, aquí en México no se notó tanto, ¿no? Porque siempre ha sido un país que le ha apostado por la laicidad del Estado, ¿no? Claro. Desde la época virreinal, que la iglesia pues no se intromete en cuestiones políticas. Pero, yéndonos un poco más atrás y saliendo de México, irnos a esta parte de Europa, la iglesia y el Estado tenían mucha influencia, ¿no? Porque recordemos que quien daba los territorios, los reinos, pues era el Papa, ¿no? Él decía qué rey se iba a implantar en qué territorio. Tenían mucho vínculo, el punto es ese. Ahora, ¿qué pasó entonces? Martín Lutero dice, pues entonces hacemos una reforma. Y déjenme decirles esto, las propuestas originales de Martín Lutero eran muy buenas, porque la iglesia también con el paso del tiempo tiene que ir aprendiendo, tiene que ir reformando, por eso los concilios y demás. El punto es que Martín Lutero se fue al extremo y fundó su propia iglesia. Sí. Y además de esto, él promovió que la salvación se daba solo por la fe, por la escritura y por la gracia. Es decir, que con tener fe bastaba. Si yo decía, yo creo en Dios, ya, estoy salvo. Si con leer la Biblia estoy salvo. O con la pura gracia que Dios me dé, estoy salvo. Y sí es cierto, es una relación de las tres para nosotros los católicos. Pero esto nos mueve a vivir enteramente en lo que nos propone Cristo como estilo de vida. Y Martín Lutero dijo no, solo basta la gracia, la fe y que leas la palabra de Dios. Algo bueno que Lutero dio a la iglesia
antes de que llegaran todos los concilios y dijeran, bueno, sabemos que ya estaban los libros, ¿no? Los libros en aquel tiempo. Fue la traducción de una lengua a la otra. Así es. Si mal no me equivoco, la tradujo del latín al alemán, ¿no? Por ahí está el asunto. Sí, porque él era alemán. Ajá. Entonces, dentro de esto que lo podemos tachar como hereje porque hizo un cisma en la iglesia, también aportó este avance, ¿no? Porque ya después del alemán se fue traduciendo a otras lenguas, Claro. hasta incluso llegar al español. Sí, lo que tenemos ahora. Ahora, Así es. ojo, no fue un cisma, fue una separación. Después vamos a hablar también de cisma. De cismas y de separaciones, Ajá, y sí. ¿cuál es la hay varios. diferencia? Y por último, cabe mencionar que al final de sus días hay textos que así lo reflejan. Martín Lutero se arrepiente. No como tal de haberse separado de la Iglesia Católica, pero sí se arrepiente. ¿Por qué? Porque a partir de la iglesia que fundó se empezaron a dar muchas reformas religiosas y empezaron Así a es. surgir otras iglesias. O sea, de allí mismo gente se separó de él y fundó otras iglesias. Y para él, el ver eso lo hizo entrar como que en crisis, y se arrepiente porque no es lo que él quería tampoco. Entonces caí en la cuenta de que no fue el camino, pero bueno, ya sucedió. Entonces, sí, lo que quería era bueno, pero no escogió el camino indicado. Y algo que hay que recalcar, y ya para terminar, es que Lutero, a pesar de que se separó de la iglesia, nunca negó los dogmas que la iglesia Claro. propone. Ni la Eucaristía. Ni la nada. Eucaristía, ni nada. Entonces, Así es. no podemos decir que Lutero fundó una nueva iglesia lejos de la iglesia católica porque nunca negó las verdades que la iglesia da. Claro, ¿no? solo promovió pues Solo otra promovió doctrina otra y doctrina, demás. así es. Y se separó. Y se separó. Bueno, Pero bueno. esperemos que hasta aquí haya Queda un quedado poco más claro. claro. Así es. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben dónde encontrarnos. Sí, o pueden buscar algo en internet para que profundicen y sea Así de, es. de manera más detallada, claro. O leer algún libro sobre Lutero. Así es. Así es. Cuídense mucho y nos vemos en otro episodio de Encuadre. Hasta la próxima. Bye. Bye. El encuadre volvió a cambiar. Sigue buscando respuestas. Encuadre.